Y si te dijera que tu ansiedad no es una enemiga a vencer, sino una aliada que puede ayudarte a crecer y a conocerte mejor como persona, muchos creen que la ansiedad solo trae sufrimiento, desgaste y bloqueo. Sin embargo, vista con más profundidad, la ansiedad también contiene un mensaje valioso. Un mensaje que, si aprendes a escuchar, puede convertirse en una brújula para tu desarrollo personal. Si todavía no nos conocemos, mi nombre es Maxi. Desde hace más de 10 años me dedico al desarrollo personal, escribí varios libros sobre el tema y acompañé a cientos de personas como coach integral, un enfoque holístico de coaching que desarrollé con mi esposa Carla. En este video quiero compartirte una mirada distinta sobre la ansiedad. Vas a descubrir para qué sirve, cuál es su función real en tu vida y cómo podés gestionarla de una manera más inteligente y consciente. Como ya dije, la ansiedad no es tu enemiga. Puede convertirse en una maestra, pero solo si aprendes a comprenderla y aprovechar la información que brinda. Para empezar, aclaremos qué es. La ansiedad es una emoción, más específicamente es una reacción anticipatoria. Funciona como una alarma interna que se activa cuando la mente percibe un posible riesgo futuro ligado a algo que deseamos intensamente. Por eso la ansiedad suele aparecer mezclada con incertidumbre, preocupación y una sensación de falta de control. Un ejemplo simple, la ansiedad que sentimos mientras esperamos una noticia importante, o esa ansiedad que a veces se disfraza de entusiasmo cuando empezamos un proyecto, una relación o un cambio significativo en nuestra vida. ¿Para qué sirve realmente? La ansiedad sirve para avisarte que, a un nivel profundo, hay algo que te importa mucho y cuyo resultado te gustaría garantizar. En otras palabras, hay un deseo intenso y, al mismo tiempo, la posibilidad concreta de que ese deseo no se cumpla. Pensá en la ansiedad antes de rendir un examen. Por un lado, querés rendir bien y obtener una buena nota. Por el otro, existe el riesgo real de no lograrlo. Esa tensión entre deseo y amenaza se vive internamente como ansiedad. ¿Lo reconoces en tu experiencia? Cuando algo nos importa de verdad y no estamos del todo seguros de poder conseguirlo o sostenerlo, la mente activa la ansiedad como un intento de empujarnos a hacer algo, pensar más, prever más, controlar más, incluso aquello que no está bajo nuestro control. Entender esto cambia por completo la relación que tenés con tu ansiedad. Aclaración importante, acá estamos hablando de la ansiedad como emoción humana natural, no de la ansiedad como trastorno clínico. Si tu ansiedad es muy intensa, persistente o interfiere gravemente con tu vida cotidiana, buscar ayuda profesional es imprescindible. ¿Cómo aprovechar la ansiedad de manera consciente? Como emoción, la ansiedad puede transformarse en una aliada si sabes cómo trabajar con ella. Para eso te propongo dos pasos simples pero profundos. Paso 1. Ocúpate de lo que sí está bajo tu control. La ansiedad muchas veces señala cabos sueltos. Pregúntate con honestidad, ¿hice todo lo que depende de mí en esta situación? Si la respuesta es no, la ansiedad está cumpliendo su función, impulsarte a ordenar, planificar y actuar. Volviendo al ejemplo del examen, cuanto más claros y sólidos sean tus conocimientos, más probable es que aparezca confianza en lugar de ansiedad. Cuantos más reducís los factores de riesgo reales, más fácil se vuelve regular tu estado emocional. Antes de pasar al segundo paso, si este enfoque te resulta útil, te invito a suscribirte a nuestra lista de correo desde el enlace que está en la descripción. Todas las semanas compartimos reflexiones y herramientas prácticas como esta. Es gratuito y podés darte de baja cuando quieras. Paso 2. Adaptarte a lo que no podés controlar. La ansiedad también revela algo muy importante: intolerancia a la frustración. Suele haber un gran deseo de que algo suceda de cierta manera y, al mismo tiempo, un gran temor de que no ocurra así. Ese choque interno genera tensión, rigidez mental y pérdida de calma. Cuando intentás controlar lo incontrolable, la ansiedad se intensifica. Por eso, además de acción, necesitas desarrollar ciertas fortalezas internas como paciencia, para poder esperar sin angustia, confianza, tanto en tus propios recursos como en la inteligencia de la vida, y una aceptación lúcida y pragmática de tus límites y de los posibles resultados. Pero ¿cómo se desarrollan estas fortalezas? Acá es donde entramos en un terreno profundo. Una de las marcas de la madurez humana, de la sabiduría en el sentido más profundo de la palabra, es aprender a balancear dos fuerzas aparentemente opuestas: nuestros deseos y nuestra aceptación de lo que es. Por un lado, necesitamos desear, querer, impulsar cambios. Es parte de estar vivos. Sin deseos no hay movimiento, no hay proyectos, no hay crecimiento. Pero por el otro lado, la existencia nos confronta constantemente con límites, con cosas que no dependen de nosotros, con tiempos que no son los nuestros, con resultados que no podemos garantizar. Y es ahí donde empieza el aprendizaje. Reconocer qué batallas vale la pena dar y cuáles no. Ahora bien, ¿por qué a veces nos cuesta tanto soltar
cortar esa rigidez? ¿Por qué nos aferramos tan intensamente a ciertos resultados? Muchas veces la respuesta está en algo más profundo que el simple deseo. Está en nuestra noción de identidad. Cuando ciertos logros, resultados o desempeños están atados a nuestra idea de quiénes somos, de cuánto valemos, se vuelve muy difícil ser flexibles. Pensá en alguien que desde chico aprendió que su valor como persona está sujeto a los resultados que alcanza. Por ejemplo, que su valía está ligada a destacarse, a lograr excelencia, a ser útil o productivo. Para esa persona, no cumplir con ciertos estándares no es solo una frustración, es una amenaza a su autoestima, a su autoimagen, a su sensación de merecimiento. Si aprendiste que valés por lo que logras, entonces cada resultado que no se ajusta a tus expectativas te dice algo muy doloroso sobre vos mismo. Y entonces la ansiedad se dispara, porque no solo está en juego el resultado, está en juego tu identidad. Por eso, uno de los trabajos más importantes, ya sea a través de un proceso de coaching, terapia o autoconocimiento profundo, es aprender a separar los resultados que obtenemos de nuestra idea de merecimiento. Separar lo que lográs de tu idea sobre quién sos. Separar tu desempeño de tu valor intrínseco como persona. Esto no significa que tus logros no importen. Significa que tu paz, tu autoestima y tu sensación de merecimiento no pueden depender de ellos. Porque cuando eso sucede, cada obstáculo se vuelve una crisis existencial. Y la ansiedad se convierte en una compañía constante. No se trata de renunciar a lo que querés. Se trata de elegir conscientemente dónde invertir tu energía. Hay áreas de tu vida donde tu esfuerzo puede generar cambios reales y es sabio volcarte ahí con determinación. Y hay áreas donde lo más inteligente es adaptarte, soltar la resistencia y fluir con lo que ya está dado. La ansiedad aparece muchas veces porque nos resistimos a hacer esa distinción. Queremos controlar todo, queremos forzar resultados en territorios que simplemente no responden a nuestra voluntad. Aprender a discernir es un proceso y no es algo que se logra de una vez y para siempre, es una práctica diaria. ¿Cómo empezar? Pregúntate con honestidad. ¿Qué parte de esta situación depende genuinamente de mí? ¿Qué parte está fuera de mi alcance? ¿Estoy gastando energía tratando de cambiar lo incontrolable? Este simple ejercicio de reflexión puede darte mucha claridad y a partir de ahí podés empezar a cultivar esas fortalezas internas que mencioné antes. La paciencia se desarrolla aceptando que los procesos tienen sus propios tiempos, no los tuyos. La confianza se cultiva reuniendo las habilidades y los recursos necesarios, así como recordando situaciones pasadas donde las cosas se resolvieron incluso cuando no sabías cómo. Y la aceptación lúcida se fortalece cada vez que elegís soltar la ilusión de control total y confiar en que, hagas lo que hagas y pase lo que pase, vas a poder adaptarte a lo que finalmente suceda. Prácticas como la respiración consciente, el mindfulness o el contacto con la naturaleza, el arte o incluso momentos genuinos de disfrute pueden ayudarte a cambiar de estado emocional y recuperar perspectiva. Considerada de esta manera, la ansiedad deja de ser un problema y se convierte en una señal de autoconocimiento. Puede ayudarte mucho que la veas así. Cada vez que aparece la ansiedad, hay una oportunidad escondida, la oportunidad de conocerte mejor, la oportunidad de distinguir qué depende de vos y qué no, la oportunidad de soltar la ilusión de control y desarrollar una relación más madura con la realidad. Por eso te dejo esta pregunta. ¿Qué está tratando de mostrarte tu ansiedad en este momento de tu vida? Te leo en los comentarios. Por último, si sentís que querés empezar o reordenar tu desarrollo personal, te recomiendo otro video del canal donde explico un malentendido muy común: la confusión entre los 3 tipos de desarrollo humano que podemos emprender, cada uno con sus propias reglas, tiempos y objetivos. Entender esta diferencia es clave para iniciar un proceso de crecimiento realista, efectivo y alineado con tus verdaderas metas. Te dejo el enlace abajo para que puedas empezar este año con mayor claridad y dirección. Nos vemos ahí.